Ahora bien, pasemos a qué fue de. Como les mencioné, esta es una sección que vamos a tener cada semana. Puede que a veces se varíe con otras secciones que tengo en la cabeza que todavía no sé. Y como dice el nombre, pues es una pregunta. Donde nos vamos a preguntar cada semana qué fue de cierta cuestión o cierta franquicia, género, personaje, cualquier cosa que fue importante en la cultura popular, directores, guionistas, o sea, algo que fue importante en la cultura popular hace años, mínimo unos 5 o 6 años yo digo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué se murió ese género? ¿Por qué se murió esa franquicia? ¿Por qué se murió la importancia de cierto personaje, ¿no? Y esta semana quise iniciar con las distopías adolescentes. Sí. Ay, distopías adolescentes. Creo que la única distopía adolescente que podría decirles que me gustó fueron los Juegos del Hambre. No he leído la novela. Algún día, quizás, no lo sé. He oído que está bien escrita. No me sorprendería. Tiene ciertas ideas interesantes y ahorita hablaremos más de eso. Pero creo que el gran problema que tienen todas estas putas distopías adolescentes, perdón por las groserías, es que todas dijeron, vamos a copiar el éxito de los Juegos del Hambre, vamos a copiar lo que hizo grande los Juegos del Hambre, pero no entendía que los Juegos del Hambre no solamente es adolescentes matándose y cambiando el sistema. O sea, sí, obviamente están agarrando esta fantasía adolescente de que nadie me entiende, yo soy el que sabe todo, yo soy el que va a cambiar el sistema, voy a cambiar lo que está mal en el mundo. O sea, eso obviamente lo tienen los Juegos del Hambre. Esa fantasía adolescente de yo estoy bien y todo lo demás, sobre todo los adultos, están mal. Esa rebeldía adolescente la tenían. El problema es que al menos los Juegos del Hambre entendían que no solamente es esa fantasía, es explicar por qué ese mundo está mal, es explicar por qué ese personaje es importante y sobre todo los Juegos del Hambre tienen un mensaje muy importante sobre la figura femenina. Agarraron en este caso una niña o una chica que sobre todo normalmente y sobre todo en ese mundo a las mujeres se les veía mal, se les trataba de cierta manera despectiva, había obviamente unos tonos machistas hacia la figura femenina. Y entonces agarran obviamente una persona que no solamente está oprimida por su género, sino que también están oprimidas por la sociedad, porque era uno de los sectores más pobres y que peor estaban. Y obviamente también estaba oprimida por varios factores hasta culturales, y luego los medios de que la estaban atacando y de que la querían poner como esta gran figura. O sea, tiene un interesante mensaje, no lo más profundo del mundo, no es una obra para adultos obviamente, pero una obra que tenía un mensaje interesante sobre la figura de la mujer y cómo la tomaba y cómo la ponía a una figura oprimida en varios factores de su vida y la ponía como una figura de lucha. Por eso tenía sentido que ella fuera el símbolo de la lucha de la libertad dentro de este universo, ¿no? Por eso ella era la figura como Sinsajo que peleaba y ayudaba a todos. Tenía sentido que ella fuera el ancla o la imagen de la revolución en ese mundo. ¿Qué pasaba con las demás distopías? Que decían, pues vamos a agarrar un mundo cruel o un mundo que está mal, como los Juegos del Hambre. Vamos a agarrar un grupo de adolescentes que ellos saben que está mal el mundo y vamos a hacer que ellos solitos se chinguen a todos. Y las distopías, hay un video muy bueno del el furioso de la literatura que él decía sobre que el problema era que las distopías, la idea es que aunque venzas el sistema está tan podrido que te va a chingar y que por más que venzas no puedes cambiar realmente las cosas a pesar de que haya ciertos cambios graduales, ¿no? Y es cierto, o sea, en la realidad es así, pero yo siempre he dicho que la afección no tiene que estar limitada en se debe o no se debe hacer, hay cosas que han funcionado, hay ideas que funcionan, sobre todo cuando tienen cargas sociales. Pero en este caso, yo siento que el gran problema, como digo, era que no entendían qué hizo bien los Juegos del Hambre y solamente lo copiaban. Eran como de, tiene adolescentes, ponemos adolescentes. Tiene una figura casi casi mesiánica que va a mover al pueblo oprimido contra el sistema, vamos a poner eso. No entendían esta representación de la mujer oprimida y la persona oprimida en varios factores de su vida y que trata de luchar por lo justo y que se enfrenta a la realidad del mundo. No, solamente era un grupo de adolescentes tratando de cambiar el mundo y que lo lograban. ¿Por qué? Porque sí, por el poder del amor, por el poder de la suerte, por el poder de que es una puta obra de ficción, ¿no? Y en parte, además de que tienen ese problema de no entender cuál era la base y la filosofía de tomar una figura oprimida y explorar cuáles son las consecuencias, tanto para ella como para el mundo, decían, vamos a hacer lo más repetitivo, vamos a comenzar a crear, y prácticamente crearon fórmulas de una obra de distopía adolescente tiene que ir aquí, aquí y aquí, y tiene que hacer esto, esto y esto. Entonces comenzaban a repetirse, como pasaba con Crepúsculo en su momento, que todos era como de, Crepúsculo pegó, algún día analizaremos Crepúsculo, pero Crepúsculo pegó, vamos a todos a hacer Crepúsculo. Y no entendían por qué Crepúsculo funcionó, porque a veces ni siquiera es algo de la obra, a veces es el contexto en el que salió, y salieron cosas como 50 sombras de Grey, salieron cosas como un chingo de obras adolescentes relacionadas al amor con una criatura oprimida y una criatura que estaba triste y melancólica.
Las distopías adolescentes, además de no entender que hacía bien la que lo inició todo hasta cierto punto y que se mantuvieron o crearon su propia fórmula en donde todos se perpetuaban y hacían lo mismo, yo personalmente siento que el mayor problema que tenían esas cosas eran que no respetaban el medio en el que estaban. La- Algo que era triste de estas obras es que cuando ya estaban creadas, incluso antes de que salieran, incluso antes de que terminaran trilogías, incluso antes de que saliera la primera novela, ya tenían contratos multimillonarios con Hollywood. Era como decir, vamos a apresurar esto para que una de dos salga de una vez y podamos hacer la película y podamos agarrar este boom, que era uno de los males, y otra es, la neta no me interesa este medio, la neta no me interesa la escritura, no me interesa entender qué funciona en el medio impreso, en este caso la literatura, y vamos a hacer una historia muchas veces muy genérica, con ciertos toques de profundidad que realmente no eran toques profundos, y era como de, vamos a explorar esto, te lo vamos a escupir ahorita que está el boom, y ya. Y cuando leías la obra realmente no tenían valor ni narrativo, ni valor de cómo aprovechaba el medio de la escritura, ni cómo exploraba ciertas ideas, porque o estaban apresuradas para tener sus películas rápido, o estaban escritas nada más porque pues, los jóvenes leen lo que sea, está el boom, o solamente era como de quiero dinero, vamos a sacar lo que está de moda ahorita y me voy a hacer millonario o millonario. Entonces, si hay esa falta de respeto al medio en el cual estás trabajando, pues obviamente no vas a hacer algo interesante, al menos en cuanto al medio, porque hay historias que no son la gran cosa, que quizás no tienen grandes mensajes, que quizás no tienen ideas revolucionarias, quizás no tienen personajes súper bien escritos o súper interesantes, pero que son interesantes porque aprovechan el medio en el que están hechos. O sea, John Wick no tiene la historia más profunda, no tiene la historia mejor escrita, no tiene la historia mejor necesariamente con los personajes más interesantes, pero tiene algo muy interesante que tiene John Wick, es que sabe aprovechar el medio audiovisual en el que está y hace una película de acción que aprovecha las ventajas de ese medio. Utiliza la luz, utiliza la iluminación, utiliza los colores, utiliza la violencia de forma gráfica para que tú te sientas asqueado pero al mismo tiempo intrigado de lo que está pasando. Utiliza coreografías muy bien hechas, peleas que están muy bien hechas, o sea, incluso los disparos que en otras películas solamente sería pau y pau, aquí están hechos de tal manera que se siente como una danza, o sea, aprovecha el medio en el que está. Y estas distopías, a mi mayor pesar, siento que ese era el mayor problema que tenían. No respetaban el medio. En vez de decir, vamos a aprovechar el medio escrito para hablar de lo que piensan los personajes, hacer introspecciones interesantes, narrar o utilizar falta de visión que tiene la gente porque no podemos ver lo que están haciendo los personajes para jugar con su imaginación. Decían, no, vamos a contarte una historia genérica, sin nada interesante, que esté narrada de la forma más simple para que cualquier persona lo pueda leer y que además podamos traducirlo lo más rápido posible. Y era como de, pues aquí está la obra, entretente y así. Y no sé cómo estaba de bien escrita Los Juegos del Hambre, como les digo, yo no lo he leído, he oído que está muy bien escrito, pero al menos los Juegos del Hambre tenían eso interesante, o sea, tenían esas ideas, tenían una historia que quizás no era la gran revolución en cuanto, literal era el viaje del héroe, pero en una distopía. Quizás no era la historia más interesante, ni era la historia más original, pero tenía un mensaje interesante sobre la figura de la mujer y cómo, al estar oprimida, buscaba maneras de expresarse. Juntaba esta idea de el poder político y el cómo una guerrera tenía que ser convertirse en artista para poder llevar su mensaje de la opresión que tenía su pueblo a través de y enfrentarse a un poder político. O sea, tenía varias cosas interesantes. Y estas otras obras, sobre todo, creo que la peor que llegué a ver era la de Divergente y todas esas jaladas. Creo que era Divergente e Insurgente y creo que nunca sacaron otra. No sé, no me interesa. Pero creo que ese era mi mayor problema en general con las distopías adolescentes. Eran como de, todos son iguales, no aprovechan el medio en el que están. Creo que llegué a leer como 2 capítulos de esa madre de Divergente porque tenía una amiga que la tenía y fue como, vamos a dar la oportunidad. Y dije, ¿qué mamada estoy leyendo? Si te gustaban las distopías adolescentes, de verdad me interesa saber qué le veían. O sea, es como la gente que ahorita lee 50, bueno, ahorita ya no creo que la lean, pero en su momento leyeron 50 sombras de Grey, Crepúsculo, o sea, quiero saber qué les veían, porque he intentado leerlas y no están escritas de tal manera que sean súper atrapantes, no están escritas de una manera que aprovechen el medio, no están hechas de una manera en la que tú dices, estos personajes están muy bien escritos, solamente fue por el contexto en el que salieron y por eso también supongo que las distopías adolescentes pegaron tanto. Salieron en un momento en el que los Juegos del Hambre pegó tan bien que quieren aprovechar ese contexto, pero creo que actualmente la única que sobrevive es los Juegos del Hambre. Bueno, hay otra que no sé si cuenta como distopía, que es la de Cazadores de Sombras, que nunca le fue Uta.
la más exitosa, pero sé que sigue sacando libros y sé que tiene una serie, bueno, tuvo una serie de televisión, no sé si continúe, que le fue relativamente bien en Netflix. O sea, creo que es la única otra franquicia de distopías adolescentes o de para público adolescente que siento que le fue bien. Porque todas las demás como Divergente, Mesh Runner y todas esas madres, a la fecha creo que ya nadie habla de ellas. O no he visto a nadie hablar de ellas. Y de hecho, cuando he llegado a ver gente como que dice, vamos a hacerle una reseña, vamos a hacer una retrospectiva respecto a estas franquicias, siempre termino escuchando que dicen, la recordaban mejor. Y es algo que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con Secret Wars de Marvel, el de 1900, ¿qué es? ¿80s? El original, que lo leí una sola vez y dije, a la madre. Ok, ahora entiendo por qué la gente le gustó en su momento, pero no es algo que les recomiendo volver a leer. Y nos pasan todos. A veces si una obra no tiene algo interesante, no aprovecha el medio de cierta manera que sea interesante de contar, no tiene ideas o personajes únicos, a veces la verdad es mejor dejarle las memorias. Así que, ¿qué pasó o qué fue de las distopías adolescentes? Siento que no tenían realmente nada interesante que aportar, por lo que están bien muertas. Y si todavía existen distopías adolescentes, quiero pensar que quizás ya pasaron al momento de hacer deconstrucciones de una distopía adolescente, que ha de estar curioso cómo haces una deconstrucción de una distopía adolescente, pero bueno. Y creo que la única que sigue vigente es Los Juegos del Hambre. Tanto sí que tiene su película, la última, que creo que no le fue muy bien en crítica, no sé en taquilla cómo le vaya a ir, pero bueno, eso pasa cuando un género se quema. Y muy pocos géneros son lo suficientemente diversos para mantenerse a pesar de quemarse. Por ejemplo, los superhéroes. Por ejemplo, el género de la acción. Bueno, no, también incluso el género de la acción se llegó a quemar. O sea, creo que son muy pocos los géneros que han sobrevivido a quemarse. O sea, las películas románticas, y ni siquiera es porque sobrevivieron a quemarse, sino que más bien tuvieron que irse adaptando. Hubo comedias románticas, hubo romántico clásico, hubo actualmente, bueno, relativamente actualmente las películas románticas para adolescentes. O sea, ese género se ha tenido que ir adaptando. O sea, son muy pocos los géneros que han sobrevivido realmente. Y si los distopías adolescentes eran realmente todas lo mismo, pues obviamente se van a quemar si no cambiaban.